Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Ubaranca y estamos aquí para hacer un nuevo video tutorial, en este caso referido al tema de calorimetría. El tema trata de la medición de calor en los procesos donde hay intercambio justamente de energía térmica, en base a la diferencia de temperaturas de los cuerpos, de los diferentes cuerpos, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que el calor es una forma de energía que existe solamente en transición, o sea, transfiriéndose de un cuerpo hacia otro que se encuentra en contacto y que tienen diferentes temperaturas. La unidad de calor en el sistema internacional es el Joule, aunque es muy utilizada la caloría, que viene a ser casi 4,2 veces lo que es el Joule, y es una de las unidades todavía usadas mucho en los problemas, ¿no? Bien, primero vamos a empezar por decir cómo es que podemos calcular la cantidad de calor. Para eso vamos a relacionarla, vamos a involucrarla en esta relación con la masa y la variación de temperatura. La primera observación que tenemos que hacer es en relación a cuál es el tipo de dependencia que existe entre calor y masa. ¿Serán directamente proporcionales o inversamente proporcionales? A ver, si nosotros tenemos que calentar un poco de agua, vamos a utilizar una determinada cantidad de calor. ¿Qué pasa si tenemos que calentar a la misma temperatura una cantidad igual al triple, una masa igual al triple? ¿La cantidad de calor será la misma? No. La cantidad de calor también tendrá que ser el triple. Eso nos está diciendo que calor y masa son cantidades directamente proporcionales, ¿no? ¿Y qué podríamos afirmar en relación a el calor y la variación de temperatura? Bueno, tendríamos que decir de que si nosotros queremos calentar o entibiar ligeramente una cantidad de agua, no es la misma cantidad de calor que se va a utilizar si tenemos que hacer hervir el agua, ¿no? O sea, llevarla a mayor temperatura. Si el incremento de temperatura es mayor, por lo tanto vamos a tener que requerir una cantidad mayor de calor. Entonces esto quiere decir que también es directamente proporcional a la variación de temperatura. En conclusión, la cantidad de calor entonces es directamente proporcional al producto, ¿no? Y esto lo podríamos escribir mediante un cociente. Calor, masa y variación de temperatura. Esto me debe dar una constante y a esa constante le vamos a llamar calor específico, ¿no? Entonces, de aquí podremos nosotros despejar finalmente diciendo que entonces la cantidad de calor se podría determinar multiplicando esa constante, que es el calor específico, por la masa y la variación de temperatura del cuerpo, entendiendo, ¿no?, como lo tenemos aquí en el gráfico, que la variación de temperatura no es otra cosa que la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, ¿no? O sea, esto que está acá siempre se debe expresar en la diferencia final menos inicial. Por lo tanto, entonces existe la posibilidad de que la cantidad de calor pueda ser en un caso negativa. ¿Cuándo? Cuando la temperatura final sea menor que la temperatura inicial, esta variación llevará signo negativo, ¿no? ¿De qué caso estamos hablando? Del caso no que se incremente la temperatura, sino que disminuya la temperatura. Este es el caso, por ejemplo, de los cuerpos que pierden calor y como consecuencia de ello se enfrían, ¿no? Bien, antes de pasar a la solución de los problemas que tenemos ya en la pizarra, vamos a decir que cuando formemos un sistema térmicamente aislado, en donde no haya transferencia de calor con el exterior y las transferencias de calor se hagan en el interior solamente del sistema, entonces se tiene que cumplir esto, que el calor que gana un cuerpo será el calor que está perdiendo el otro o alguno otro, ¿no?, dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, si alguien pierde calor, entonces el vecino que está conformando el sistema tendrá que estar
ganando esa cantidad de calor, ¿no? De tal modo de que la cantidad de calor ganado tiene que ser igual a la cantidad de calor perdido, entendiendo que aquí debemos colocar un signo negativo porque esta cantidad de calor es de signo negativo, ¿no? Bien, entonces a continuación vamos a resolver el primer caso, ¿no? Aquí nos están diciendo que debemos determinar la cantidad de calor que se requiere para que 3 kilogramos de agua, o sea, nos están pidiendo determinar la cantidad de calor necesaria para una masa de 3 kilogramos de agua, ¿no es cierto? El agua tiene un calor específico igual a 1, una caloría por gramo y grado Celsius, ¿no? Esto es dato también del problema y debe elevarse la temperatura desde un valor inicial de 15 grados hasta un valor final de 85 grados, ¿no? Bien, entonces, para resolver el problema, lo primero que vamos a hacer es leer que la cantidad de calor que nos están pidiendo determinar debe salir expresada en kilocalorías. Para eso, entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es decir que este calor específico lo tenemos que expresar en esas unidades. Y para ello vamos a multiplicar por 1000 arriba y por 1000 abajo. ¿Esto qué significa? Que para que el calor salga expresado en kilocalorías, la masa debe estar en kilogramos también, ¿no? Así como ya la tenemos acá, ¿no? Y las temperaturas, por supuesto, expresadas en grados Celsius, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es determinar la variación de la temperatura haciendo la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial. Y esa diferencia, en este caso, resulta siendo 70 grados Celsius, ¿no? Entonces, a continuación, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar en la expresión, ¿no? Calor igual a masa, calor específico o variación de temperatura, ¿no? Que es la forma también como podríamos expresar esta ecuación. La masa que nos han dado es de 3, el calor específico es de 1 y la variación de temperatura, como ya lo hemos indicado, es igual a 70, ¿no? Entonces, así es como estamos llegando a determinar que la cantidad de calor necesaria en este caso es 210, ¿no? 210, ¿con qué unidades de calor? Acá está indicada la unidad de calor, ¿no? Es kilocaloría, ¿no? Bien, esa sería la solución de este primer problema a modo de ejercicio, a modo de ejemplo, ¿no? Una situación bastante sencilla. A continuación, para resolver el siguiente problema tenemos dos cuerpos. Uno es una mezcla láctea, dice el enunciado, que se encuentra inicialmente a la temperatura de 15 grados. Dentro de esa mezcla de 300 gramos de masa, vamos a hacer ingresar 200 gramos de agua a la temperatura de 90 grados, ¿no? Agua caliente y una sustancia líquida también, pero a muy menor temperatura, ¿no? La pregunta es, ¿cuál sería el calor específico de esta mezcla láctea si se sabe que la temperatura de equilibrio es de 60 grados, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, en primer lugar, vamos a hacer un gráfico en donde estemos representando las temperaturas en esta línea. Vamos a colocar al de mayor temperatura a la derecha, ¿no? Entendiendo que las temperaturas aquí están aumentando así, ¿no? Hacia la derecha. Entonces el de mayor temperatura es en este caso el que está a 90 grados, ¿no? El agua está a 90 grados, mientras la mezcla láctea se encuentra a la temperatura de 15, ¿no? Entonces por acá vamos a notar de que aquí tenemos al agua, ¿no? Y por acá tenemos al producto lácteo, ¿no? Ya. ¿Cuál es la masa del producto lácteo? 300 gramos. Entonces vamos a anotar por acá 300 gramos, ¿no? De la mezcla láctea que se encuentra a la temperatura de 15 grados. Y por el otro lado tenemos 200 gramos de agua. 200 gramos a la temperatura de 90 grados, ¿no? Y nos están dando como dato en el problema la temperatura final, ¿no? Nos están diciendo que la temperatura final es de 60
grados, ¿no? Entonces vamos a poner ese 60 por acá. Entendiendo entonces de que mientras uno aumenta su temperatura, el otro está disminuyéndola, ¿no? Vale decir, aquí hay una cantidad de calor que le vamos a llamar calor ganado, y aquí hay una cantidad de calor perdido, ¿no? Pero como ya hemos dicho, el calor perdido debe llevar por delante un signo negativo, ¿no? Para expresar una cantidad positiva, ¿no? Bien, entonces vamos a escribir primero que la cantidad de calor ganado debe ser igual a la cantidad de calor perdido, pero con un signo negativo delante, ¿no? El signo negativo se debe de que la variación de temperatura aquí es negativa, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos la resta, temperatura final menos temperatura inicial, aquí sería 60 menos 90, eso me da menos 30, ¿no? Bien, entonces vamos a poner acá masa del producto lácteo, el calor específico del producto lácteo, que es justamente lo que nos están pidiendo, y la variación de temperatura de esta mezcla láctea, ¿no? Por el otro lado tenemos la masa de agua, el calor específico del agua, que es dato del problema, que es igual a 1, y la variación de temperatura que experimenta el agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la masa del producto lácteo? 300 gramos, como está anotado acá. El calor específico no lo conocemos, y la variación de temperatura, aquí está, 60 menos 15, ¿no? Al otro lado, con signo negativo, la masa de agua que tenemos es 200 gramos, el calor específico del agua es 1, y la variación de temperatura sería 60 menos 90. 60 menos 90, ¿no? Felizmente, acá tenemos un signo menos que delante de esta cantidad que es negativa, me va a resultar un valor positivo en el segundo miembro, tal como en el primer miembro. Entonces acá nosotros tenemos 300, que podríamos ir simplificando estos dos ceros. Entonces nos estaría quedando 3 veces el calor específico de la mezcla láctea multiplicado por esta diferencia que es 45, y al otro lado me está quedando 2 por 30, y 2 por 30 es 60, ¿no? Entonces aquí podemos sacar también quinceava, ¿no? Dividiendo esto entre 15 me queda 3, dividiendo este 15 me queda 4, ¿no? Entonces finalmente ya podemos decir que el calor específico de esa mezcla láctea se puede obtener haciendo un cociente. 4 dividido entre 3 por 3, que es 9, ¿no? Y esto me estaría dando un resultado igual a 0,44, ¿no? En las unidades que hemos estado manejando, que son calorías por gramo y grados Celsius, ¿no? ¿Qué sería la respuesta a este problema? Clave C, ¿no? La alternativa C. No lo mismo que en este caso la clave fue la alternativa señalada con la letra A. Vamos a empezar haciendo el comentario en relación a lo que es la capacidad calorífica. Yo siempre veo a todos mis colegas, con mucho respeto, por supuesto, me refiero a ellos, espero que ellos también se refieran hacia mi persona, con el mismo respeto, ¿no? Porque acá nosotros todos hacemos, lo que yo estoy haciendo es una propuesta de carácter de índole académica. Aquí yo no estoy tratando de hacer quedar mal a nadie. Lo que sí es cierto, y eso es evidente, es de que muchas de las cosas que yo estoy mencionando, comentando, muchos no la han visto, ¿no? Empezando por el error de Galileo, ¿no? Es toda una teoría totalmente distinta, nueva, no existía eso hasta hace poco, ¿no? Bien, hagamos lo mismo también aquí en ese tema, ¿no? Primero, la capacidad calorífica siempre es usada por todos los autores en todos los libros, pero nadie lo utiliza en la resolución de problemas, ¿no? Utilizan más bien la capacidad calorífica específica, que también vamos a decir por qué se llama así, ¿no? Primero, empecemos por la capacidad calorífica. Cuando nosotros le proporcionamos una determinada cantidad de calor a un cuerpo, suponiendo que su masa sea constante, el calor y la variación de temperatura
van a ir en relación directa, o sea, a mayor cantidad de calor, mayor variación de temperatura, ¿no? Por eso es que se las ve dividiéndose, ¿no? Alguna vez yo pregunté, ¿por qué se dividen y por qué no se multiplican? La respuesta es, se dividen porque son directamente proporcionales, o sea, hay una dependencia directa. Si aumenta la cantidad de calor, aumenta la variación de temperatura. No se están multiplicando. ¿En qué caso se multiplican? Cuando la dependencia es a la inversa. Esa es la respuesta correcta. Yo he planteado en mis redes sociales muchas veces esta pregunta y nadie la ha contestado porque dice, son cosas que no tienen importancia. Tienen mucha importancia. Mucha importancia en el proceso de cómo llevamos a cabo nuestro razonamiento en aras no solamente de que se logre el aprendizaje, sino que nos demos cuenta de los secretos que tiene la física para poder así proponer cosas mucho más espectaculares, ¿no? Entonces, a esta relación calor y variación de temperatura, que es una dependencia directa, se le llama capacidad calorífica. Y nosotros vamos a usar la capacidad calorífica a continuación en la resolución de estos problemas. ¿Qué cosa es el calor específico? Es la capacidad calorífica específica, o sea, relativa a una determinada unidad de masa. O sea, la capacidad calorífica entre la masa, o sea, dividida entre la masa, ¿no? Porque dice, es la capacidad calorífica específica, o sea, por unidad de masa, ¿no? Entonces, vamos a unificar estas dos y vamos a decir que, en conclusión, la capacidad calorífica no es otra cosa que el producto de la masa por el calor específico. Pero algo más, es también el cociente, como ya lo hemos anotado arriba, entre la cantidad de calor y la variación de temperatura, ¿no? Ahí lo queremos dejar. Entonces, a continuación vamos a resolver este problema tan sencillo, súper sencillo, que como ya dijimos lo podemos hacer a simple vista, ¿no? Al final voy a decir cómo se hace a simple vista. Lo primero que voy a hacer es mostrarles la resolución clásica. ¿Cómo es la resolución clásica? Bueno, que aparece en todos los libros, dicho sea de paso, ¿no? Pero no se trata de repetir como un Padre Nuestro, porque la física no es un Padre Nuestro que tenemos que repetir igual todos los días. A mí siempre me ha pesado, me ha incomodado, mejor dicho, decir la física de la misma manera todos los días. Especialmente cuando los alumnos no la entienden. O sea, el lenguaje de la física no es un lenguaje común y corriente, o sea, es un lenguaje técnico, ¿no? Bien, vamos a trazar acá una línea horizontal, vamos a llamarle eje de los tiempos. Vamos a suponer que en esa dirección aumenta la temperatura. Las temperaturas las vamos a anotar en grados Celsius. Y vamos colocando por acá vamos colocando la de mayor temperatura. Aquí hay dos componentes en este encuentro. Uno que está a menor temperatura y el otro que está a mayor temperatura. El de menor temperatura está a 10 grados y el de mayor temperatura está a 70 grados. Ya, ¿quién es el de mayor temperatura? El que tiene una masa M. ¿Y cuál es el de menor temperatura? El que tiene una masa 2M. Bien. A propósito, también me están diciendo el calor específico del que tiene la masa M, tiene un calor específico igual a 2. 2 calorías por gramo y grados Celsius. Y el otro tiene un calor específico de 3 calorías por gramo y grados Celsius, ¿no? Bien, nos están pidiendo hallar la temperatura que alcanza esta mezcla, ¿no? Se supone que son dos líquidos que se pueden mezclar. Uno de masa M está a 70 grados, su calor específico es 2 calorías por gramo y grados Celsius. Y por acá tenemos el otro que tiene un calor específico de 3 y una masa 2M, ¿no? Bien. Entonces la pregunta que yo hago siempre para el razonamiento, porque yo no soy resolvedor de problemas, yo soy un profesor que enseña en base a razonamientos muy sencillos, obviamente, ¿no? La pregunta es, ¿cuál será la temperatura final de la mezcla? ¿La temperatura final de la mezcla estará en el punto medio? ¿Cómo se determina el punto medio? Muchos no saben eso tampoco, ¿no? Porque, caramba, no los obligan a razonar. Bueno, el punto medio entre 10 y 70 es la media aritmética. 10 más 70, 80 entre 2,40. Entonces la pregunta es,
la temperatura final podrá ser 40? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque las masas no son iguales. El que tiene mayor masa jala la temperatura final, ¿no? O sea, la temperatura final no está en 40, está más cerca. Está más cerca. Y ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y cuán más cerca está? Porque de eso se trata, ¿no? O sea, de cómo darnos cuenta cómo este proceso es súper sencillo, ¿no? De resolver. Bueno, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir en primer lugar que uno gana calor y el otro pierde calor, ¿no? El que gana calor aumentará su temperatura y el que pierde calor va a disminuir su temperatura, ¿no? Por acá entonces tenemos un calor ganado y por acá tenemos un calor perdido, ¿no? No se olviden de que el calor perdido es una cantidad negativa también, ¿no? Y entonces se trata de hallar dónde está la temperatura final. ¿Cuál es ese valor de la temperatura del equilibrio térmico, ¿no? Se le llama equilibrio térmico porque uno tiene una mayor temperatura y el otro menor temperatura y al final se equilibran, ¿no? Bien, vamos a resolver el problema como clásicamente se hace, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que decir? Tenemos que decir que la cantidad de calor que se ha ganado debe ser igual a la cantidad de calor que se ha perdido, pero con un signo negativo acá adelante, ¿no? ¿Cuál es la explicación de este signo negativo? Lo que pasa es que aquí la variación de temperatura es negativa, entonces se le pone el signo negativo delante para que el negativo con el negativo convierta esta cantidad en una cantidad positiva y se puede igualar con la otra cantidad que es positiva, ¿no? No puedo yo igualar una cantidad positiva a una negativa, ¿no? Entonces, calculemos la cantidad de calor ganado y por el otro lado la cantidad de calor perdido, ¿no? ¿Cómo se hace ese cálculo según el procedimiento tradicional? Se multiplica la masa por el calor específico. Entonces vamos a poner por acá la masa, que es 2m, por el calor específico, que es 3, y al costadito vamos a poner la variación de temperatura, ¿no? Y siempre la variación de temperatura tiene que ser temperatura final menos temperatura inicial. Guíense por la flechita. La temperatura final es la que deseamos determinar, menos la temperatura inicial. El punto de partida, 10. Y al otro lado, con el signo menos delante, vamos a hacer lo mismo. La masa, que es m, por el calor específico, que es 2, y al costadito la variación de temperatura. También tenemos que hacer la final menos la inicial. O sea, vamos a restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Fíjense en el sentido de la flechita. La flechita va así. O sea, acá termina la temperatura y aquí empieza. Entonces, será la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Entonces, pasamos a resolver esta ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que la masa m, o sea, la constante m, se va a simplificar, ¿no? Y tendríamos que pasar a multiplicar, ¿no? También un 2, por supuesto que sí. Discúlpenme, ya, ahí está. Entonces nos queda resolver simplemente 3 veces la temperatura de equilibrio menos 30, sería acá, menos delante de la temperatura de equilibrio. Y acá, menos por menos, me va a dar más, ¿no? Entonces, este menos 30 va a pasar al otro lado a sumar, me va a quedar 100, y esta temperatura de equilibrio que está con signo negativo va a pasar acá a sumarse, entonces va a quedar 4 veces la temperatura de equilibrio. Entonces, finalmente, la temperatura de equilibrio está quedando igual a, vamos a poner así, 25 grados Celsius, ¿no? Pero como ya comenté al principio, el valor agregado de este video es el método Waranka. ¿Cómo es el método Waranka? Bueno, el método Waranka es un procedimiento sencillo, basado en un razonamiento sencillo. O sea, vamos a utilizar esto mismo, pero en forma razonada, ¿no? Y entonces voy a razonar de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer acá es señalar cuál es la capacidad calorífica de cada uno. A ver, la capacidad calorífica de uno de ellos es 6m.
¿Cómo consigo ese resultado? 3 por 2m. Y la capacidad calorífica del otro es 2m. La pregunta es, ¿en qué relación están 6m y 2m? O sea, si nosotros dividimos y ponemos 6m arriba y 2m abajo, ¿cuánto sale ese cociente? El cociente sale 3. Entonces quiere decir que las capacidades caloríficas están en la relación de 3 a 1. Si las capacidades caloríficas están en la relación de 3 a 1, entonces la variación de temperatura estará en la relación inversa. No de 3 a 1, sino de 1 a 3. Pero como ya ustedes se dieron cuenta, aquí hay 60 grados. Si aquí hay 60 grados entre 10 y 70, entonces esto debe ser 15. Vale decir que esta sustancia que estaba inicialmente a la temperatura de 10 grados, se le aumenta a 15 grados, llegando así a la temperatura final, que es 25, clave A, como ya también lo habíamos encontrado con el procedimiento clásico. La diferencia es que nosotros lo podemos razonar y llegar directamente a la respuesta del problema, ¿no? Profesor, en resumen, ¿podría usted decirnos nuevamente qué es lo que ha hecho? Bueno, lo que he hecho es simplemente decir que las variaciones de temperatura están en la relación inversa a sus capacidades caloríficas. Y eso lo podemos notar simplemente a partir de esta ecuación, ¿no? ¿Qué cosa dice esta ecuación? Esta ecuación me está diciendo de que si la cantidad de calor es una constante, o sea, si esto de acá es una constante, entonces la capacidad calorífica y la variación de temperatura son inversamente proporcionales. Vale decir, aquí nosotros hemos hallado que las capacidades caloríficas están en la relación de 3 a 1, por lo tanto las variaciones de temperatura estarán en la relación de 1, ¿dónde está el 1? Ahí está el 1, de 1 a 3. Como aquí tenemos 60 grados, esos 60 grados los dividimos en 4 partes, donde una de las partes será 15, 10 más 15, 25. Vamos a hacer lo mismo en el otro problema, ¿ya? Solo que en el otro problema, primero me voy a detener en un pequeño detalle, ¿no? Que también, dicho sea de paso, se razona. También se razona, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos en este problema? Tenemos dos cubos. Digamos que este es uno de ellos. Este es el cubo más grande, que se encuentra a la temperatura de 10 grados. ¿Ya? La arista es 2L. Y tenemos al costadito otro cubo más pequeño. Su arista es L. Y su temperatura es 100 grados. Bien. Lo primero que voy a hacer es determinar el volumen de cada uno de ellos, ¿no? El volumen de ese cuerpo es, suponemos que es del mismo material ambos cubos, por supuesto, ¿no? El volumen acá sería, vamos a poner el volumen 1, sería la arista elevada al cubo, ¿no? Y acá el volumen del otro sería la arista elevada al cubo, ¿no? Por lo tanto, entonces ya nosotros tenemos aquí, a partir de los volúmenes, tenemos la relación de las masas, ¿no? ¿En qué relación están las masas? Las masas estarían en la relación, a ver, vamos a ponerle acá, masa 1 sería 8, vamos a ponerle así, y la masa del otro sería simplemente m, ¿no? Ya. ¿Qué más necesitamos? El calor específico se supone que es el mismo, ¿no? Son dos cubos hechos del mismo material, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a plantear? Bien, entonces vamos a poner acá las temperaturas, empezando por el de mayor temperatura, el que está a 100 grados,
es este de acá, el que tiene una masa M mayúscula, y el de menor temperatura es el que está a 10 grados. Ese tiene una masa 8 veces mayor. De hecho, la capacidad calorífica acá será 8 veces mayor que esta otra, ¿no? Entonces, para determinar la temperatura final del equilibrio térmico, tendríamos que decir que si las capacidades caloríficas están en la relación de 8 a 1, entonces la variación de temperatura debe estar en la relación inversa, de 1 a 8. O sea, mientras 1 varía su temperatura muy ligeramente, tendríamos que decir que acá hay una parte y aquí hay 8 partes. Vale decir, si las capacidades caloríficas están en la relación de 8 a 1, entonces la variación de temperatura está en la relación inversa de 1 a 8, ¿no? Como ya nos hemos dado cuenta, aquí hay 90 grados. Por lo tanto, entonces, eso quiere decir de que la constante K, en este caso, sería de tan solo 10 grados. Y esto nos estaría llevando a deducir entonces que la temperatura final sería 10 más 10, vale decir 20 grados Celsius, ¿no? Alternativa B. Y este cálculo se puede hacer a simple vista, ¿no? O sea, la propuesta que nosotros hacemos es en relación a estas preguntas que típicamente vienen en los exámenes de admisión, no solamente de una universidad, sino de muchas universidades, ¿no? A nivel de toda América, porque nosotros, como ya estamos mostrando en videos que están en nuestro canal, estamos resolviendo problemas de las más importantes universidades de Brasil, por ejemplo, como referencia, ¿no? Entonces, no podemos decir que no sirve el procedimiento. Por supuesto que sirve. Y hemos demostrado en algunos otros videos cómo nuestras propuestas hacen más ágiles la resolución de esos problemas. O sea, los hemos reducido prácticamente a su mínima expresión. No estoy hablando de universidades como, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Campinas, que son las más importantes universidades de Brasil, definitivamente una de las mejores de América, ¿no? Están en el ranking de las mejores universidades. Estos procedimientos son válidos para estos exámenes. No estamos hablando nosotros exclusivamente de determinadas universidades, ¿no? Entonces, en resumen, si las masas están en la relación de 8 a 1, la variación de temperatura debe estar en la relación inversa, porque es el mismo material, ¿no? De 1 a 8. Entonces, de los 90 grados que hay acá, aquí va 10. Entonces, 10 más 10 sería 20 la resolución del problema. Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer un nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de lo que significan los cambios de fase, ¿no? Y cómo se realizan y cuáles son sus características fundamentales. De hecho, este es un problema que tiene muchas incógnitas. Una de ellas, por ejemplo, es esa principal característica que vamos a nosotros usar y que se refiere a que la temperatura se mantiene constante durante todo el proceso de transformación, ¿no? Esto suele un poco difícil de aceptar por algunos alumnos, en virtud de que toda vez que nosotros calentamos un cuerpo, vemos que su temperatura se modifica, ¿no? Pero este es un caso donde no se va a producir ese cambio. La pregunta es ¿a qué se debe? A que la energía que se transmite no logra un incremento de temperatura. Es que en cada una de las fases, sea la fase sólida, la fase líquida o la fase gaseosa, hay un nivel máximo de excitación molecular que viene a estar limitado por la temperatura que le corresponde justamente al cambio de fase, ¿no? Sea la temperatura de fusión o sea la temperatura de ebullición, para el caso del agua, por ejemplo, 0 grados y 100 grados. Entonces, cada uno de estos niveles tiene un grado máximo de excitación molecular, ¿no?
Si nosotros queremos pasar por encima de los 100 grados, definitivamente tenemos que primero hacer el cambio de fase, ¿no? Y entonces se va a producir ahí un nuevo arreglo molecular y en esa circunstancia es que las moléculas van a poder adquirir un mayor grado de agitación, ¿no? La fase líquida, si estuviéramos hablando del calor de vaporización, tiene pues un límite que es la temperatura de 100 grados, ¿no? Entonces, si nosotros le incrementamos calor, ya eso sirve para el proceso de transformación de una fase a otra, a la siguiente, ¿no? Bien, entonces empezamos por recordar estas denominaciones. Por ejemplo, el paso de sólido a líquido se conoce como fusión, ¿no? El paso de líquido a gaseoso, vaporización. En ambos casos hay que proporcionarle calor al cuerpo, a la sustancia, para que se ejecute el proceso. El paso de retorno de gaseoso a líquido, condensación. Y el paso de líquido a sólido, solidificación, ¿no? En estos últimos dos procesos, obviamente tenemos que restarle calor, o sea, hacer que su temperatura vaya disminuyendo para que se produzca justamente la posibilidad de estas transformaciones, ¿no? Es decir, tenemos que quitarle calor, ¿no? En los primeros dos casos mencionados, había que aumentarle la cantidad de calor, ¿no? O sea, había que proporcionarle más calor. Y en los dos últimos, menos calor, ¿no? O sea, quitarle energía. Bien, ¿cómo se caracteriza? Bueno, hay un paso directo de sólido a líquido o de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido, ¿no? Que es el caso de la sublimación, que en realidad no lo anotamos porque tampoco se estudia, no lo vamos a tocar en ninguno de los casos, ¿no? Pero existe. Bien, vamos a ver a continuación cómo es el caso del agua en estas transformaciones. Por ejemplo, en el caso de la fusión, se le llama fusión justamente el paso de la fase sólida a la fase líquida, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos fusionar el hielo, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, llevarlo hasta 0 grados. Es imposible la fusión a menos 10, a menos 20, a menos 30, o sea, a temperaturas menores. Necesariamente tiene que llegar a ese punto de máxima excitación molecular, el que le corresponde justamente a la temperatura de 0 grados, para poder realizar esa transformación, ¿no? Y el requerimiento de calor, o sea, de energía, por cada gramo es de 80 calorías. Vale decir, aquí en este caso nosotros estamos hablando del calor latente de fusión, indicando que este es de 80 calorías por cada gramo de hielo. O sea, a cada gramo de hielo que nosotros queremos fundirlo o fusionarlo, tenemos que proporcionarle 80 calorías, ¿no? Si tuviéramos, en lugar de un gramo, tuviéramos un kilogramo, tendríamos necesariamente que utilizar 80 kilocalorías, ¿no? Que es el caso, también podríamos indicar de paso que el proceso inverso viene a ser de la fusión la solidificación, ¿no? En la solidificación tendríamos también un calor latente de solidificación de igual magnitud, pero que en este caso tendríamos que considerarlo con un signo negativo. O sea, si nosotros tenemos ya el líquido y queremos convertirlo, solidificarlo, convertirlo en hielo, tenemos que restarle 80 calorías a cada gramo de agua, ¿no? Bien, de igual forma, vamos a encontrar la situación de la vaporización, ¿no? Se le llama vaporización justamente a este proceso, ¿no? En donde la sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Y también aquí vamos a decir que el requerimiento por cada gramo es de 540 calorías. Vale decir, si yo le proporciono, en lugar de 540 calorías, le proporciono tan solo la mitad, 270 calorías, entonces en ese caso nosotros estaríamos solamente vaporizando la mitad, o sea, no un gramo, sino medio gramo, ¿no? Y también acá tendríamos que decir que el calor latente de vaporización es de 540 calorías por cada gramo, ¿no? O sea, a un gramo de agua que está a 100 grados, porque necesariamente tiene que llegar a 100 grados,
se le debe agregar 540 calorías para que se produzca la transformación completa, ¿no? Del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Entonces, también acá tendríamos la posibilidad de decir que el calor latente de condensación sería de la misma magnitud, o sea, 540 calorías por gramo, pero con signo negativo. O sea, quiero decir de que si tenemos un gramo de vapor de agua, para condensarlo, o sea, llevarlo al estado líquido, en el proceso de condensación, ya no tendríamos que agregarle más calor, sino menos calor. Bien, esas son las características principales de estos procesos. Definitivamente para situaciones más complicadas necesitamos de repente más información, pero esto es lo fundamental, no necesitamos más. Vamos a ver un primer caso, un primer ejemplo de un modelo, problema modelo de examen de admisión, ¿no? Dice, ¿cuántos gramos de hielo a menos 10 grados se deben agregar a 540 gramos de agua a 90 grados Celsius? Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico. Aquí vamos a poner justamente al que está a mayor temperatura, que en este caso vendría a ser el agua, ¿no es cierto? El agua dice que se encuentra a 90 grados, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el agua. Suponemos la fase líquida del agua, ¿no? Y por el otro lado tenemos la fase sólida del agua, o sea, el hielo, ¿no? ¿Cuántos gramos de hielo tenemos? No sabemos, ¿no? Entonces aquí está la incógnita del problema, ¿no? Vamos a llamarle M a esa incógnita. Los gramos de agua en la fase líquida que tenemos son 405 gramos. Bien, esas son las temperaturas iniciales y sabemos que justamente el agua, una vez que le agregamos el hielo, el agua deberá pasar su temperatura de 90 grados a 50 grados, ¿no? O sea, más o menos por acá. Quiere decir esto que el agua estaría ejecutando esta transformación, ¿no? Ahí va a desprender una determinada cantidad de calor que le vamos a llamar así, ¿ya? Ya, con esa cantidad de calor que el agua va a entregar al hielo, que va a ceder al hielo, el hielo va a poder ejecutar las transformaciones que corresponden. Una de ellas, por ejemplo, necesariamente es llegar hasta los 0 grados, ¿no? Para eso va a utilizar una determinada cantidad de calor. Y luego va a tener que realizar también el proceso de la fusión. Colocamos una flecha vertical porque no representa aumento ni disminución, ¿no? Y finalmente, una vez que se ha fusionado todo el hielo, podría así llegar hasta los 50 grados. Por supuesto, para ello también va a utilizar una tercera cantidad de calor, ¿no? Entonces, en buena cuenta, lo que nosotros debemos utilizar aquí es la ecuación que dice que el calor ganado es igual al calor perdido, ¿no? Y entonces, por un lado tendríamos el calor ganado y por el otro lado al calor perdido, ¿no? Solo que este calor perdido debemos ponerle un signo negativo delante para que se haga positivo, ¿no? Porque cuando nosotros restemos la temperatura final menos la temperatura inicial, para el caso del agua, vamos a obtener un resultado menos 40. Y con este signo menos se va a convertir en toda una cantidad positiva, igualándose así con la otra que también es positiva, ¿no? Bien, entonces pasamos a determinar la cantidad de calor que se necesita para esta transformación, ¿no? Para eso vamos a tener que multiplicar la masa por el calor específico del hielo. El calor específico del hielo es 1/2 y la variación de temperatura que esté experimentando ahí, ¿no? Que es de 10 grados, ¿no? O sea, cuando la temperatura va de -10 a 0,
la temperatura está incrementándose en 10 grados, ¿no? Ya. A continuación, la segunda cantidad de calor que corresponde al proceso de la fusión. Si un gramo requiere 80 calorías, m gramos será 80 veces m, ¿no? Y en tercer lugar, la cantidad de calor necesario para este proceso, que sería el producto de la masa, el calor específico y la variación de temperatura, que en este caso es 50, ¿no? Y entonces así tendríamos la cantidad de calor que está necesitando el hielo en su proceso de transformación hasta llegar a la temperatura de 50 grados. Porque no solamente el agua llega a la temperatura de 50 grados, sino también el hielo, luego de la fusión, alcanza esa temperatura, ¿no? Por el otro lado, tendríamos que colocar la cantidad de calor involucrada acá, que se va a determinar nuevamente multiplicando la masa por el calor específico del agua, que es 1, y la variación de temperatura, que es menos 40. ¿Por qué menos 40? Porque es final menos inicial, ¿no? Pero con este signo menos, pues se va a hacer la simplificación respectiva, ¿no? Por aquí tenemos 50, por acá tenemos 80, hasta ahí 135, más 5 sería m, que estaría multiplicándose con 135. Y al otro lado tendríamos ya positivo 405 multiplicado por 40, ¿no? Aquí podemos hacer una simplificación, le podemos sacar 153,5 parte, me quedaría 1 y acá me quedaría 3. Entonces esto ya me está diciendo que la masa de hielo que nosotros necesitamos agregar a este recipiente debería ser 3 por 20, 120 gramos de cubitos de hielo, ¿no? De hielo a la temperatura de menos 10 grados, que es lo necesario justamente para poder lograr este cambio, ¿no? Bien, pasando al siguiente problema. Tenemos la siguiente situación, ¿no? Dice 60 gramos de vapor de agua a 110 grados sobre una masa de agua a 60 grados, ¿no? Entonces tenemos que vapor de agua a 110 grados. Acá tenemos vapor. 60 gramos. Y por el otro lado tenemos agua a 60 grados. ¿Cuánto de agua? No sabemos. Incógnita también del problema. Pero la condición es de que la temperatura al final quede en 90 grados, ¿no? Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a tener en primer lugar, el vapor tendría que llegar, disminuir su temperatura de 110 a 100 grados. Ahí tendría que producirse la condensación y finalmente estaría llegando a los 90 grados utilizando o desprendiendo una tercera cantidad de calor, ¿no? Bajando de 100 grados a 90, ¿no? En cambio, el agua, que está en el estado líquido, simplemente va a hacer este cambio, ¿no? Bien, ¿cuál es la igualdad que va a cumplirse? Bueno, tiene que cumplirse aquí la igualdad que dice que la cantidad de calor Q sub 0 deberá ser igual a Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3, ¿no es cierto? Solo que en este caso también tenemos que poner un signo negativo delante de toda esta suma, ¿no? Porque estas tres cantidades de calor son cantidades de calor no absorbido sino cedido. Entonces, un signo negativo ahí. ¿Ya? Este signo negativo, si quieren, lo podemos poner al otro lado, no hay problema, ¿ya? Entonces tendríamos que a continuación expresar esta primera cantidad de calor. Eso lo hacemos multiplicando la masa
por el calor específico del agua, que en el estado líquido es 1, el aumento de temperatura, que en este caso viene a ser 30, no se olviden del signo negativo, y al otro lado la primera cantidad de calor sería la masa de vapor por la variación de temperatura, perdón, por el calor específico y la variación de temperatura que es 10, ¿no? Esa sería masa, calor específico y variación de temperatura. Ya, para la segunda cantidad de calor, otra vez la masa, pero ahora por el factor 540, porque si un gramo requiere 540 calorías, m gramos o 60 gramos requerirá 60 veces esa cantidad, ¿no? Y la tercera cantidad de calor que tendríamos que proporcionar a este sistema sería la masa multiplicado por el calor específico del agua, porque ya de aquí, de 100 grados a 90 es agua, y el calor específico es 1, y la variación de temperatura sería 10, ¿no? Entonces, en buena cuenta, lo que tenemos es, bueno, acá este signo lo vamos a cortar porque estamos haciendo las diferencias, por ejemplo, acá hemos hecho 100 menos 110 y eso apareció con un signo negativo, ¿no? Bueno, en realidad deberíamos ponerlo así. Entonces es ahí donde se cancelan todos los signos negativos y me estaría quedando m que multiplica a 30 y al otro lado tendríamos ese 60 como factor común. Acá tenemos 10 más 540 sería 550, más 5 sería 555, ¿no? Y luego podríamos hacer esta simplificación. Tercia. Y entonces ya tenemos ahí la respuesta del problema, ¿no? Que la masa requerida tendría que ser el doble de 555, o sea, 1110 gramos, ¿no? Lo que representa 1,1 kilogramos de masa, que en este caso está representando justamente la alternativa C. Bien, en primer lugar hemos dicho que en los cambios de fase la temperatura no cambia, no se modifica, ¿no? Una pregunta por ahí he escuchado circular es en relación a qué pasa con la energía interna de una sustancia dentro de un cambio de fase. ¿Varía o no varía? Bueno, la respuesta es sí varía, porque ese gasto de energía que se realiza, a pesar de que no se revierte un incremento en la temperatura, sirve para poder justamente modificar la estructura molecular. Por ejemplo, en el caso del líquido a gas, en la transformación y la vaporización, el calor adicional que se agrega es con el propósito de incrementar la energía interna de las moléculas, puesto que al romper la estructura cristalina del estado líquido y hacer que las moléculas se lancen al espacio dentro de la estructura del estado gaseoso, pues definitivamente la energía interna de las moléculas está incrementándose, porque al principio estaban formando una estructura rígida o casi rígida de carácter cristalino, y luego las moléculas se liberan, se lanzan al espacio con una velocidad definitivamente mayor que la que tenía. Entonces hay un incremento de la energía interna, ¿no? Bien, entonces una de las principales características de los cambios de fase es que la temperatura no se modifica. Acá nosotros le llamamos fusión al paso de sólido a líquido, vaporización al paso del líquido a gaseoso, y justamente de esto vamos a hablar a continuación, ¿no? Para el caso del agua, por ejemplo, el calor latente, que no es otra cosa que la cantidad, el calor latente de transformación no es otra cosa que aquello que me dice cuánto de calor va a requerir una unidad de masa, ¿no? Y acá sale justamente la expresión que me permite calcular la cantidad de calor involucrada para una determinada masa, conociendo el calor latente, ¿no? Porque calor latente aparece en las tablas, ¿no? En los handbook o manuales de física, ¿no? Por ejemplo, para el caso del agua, el calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo. Eso significa que cada gramo de agua que se encuentra en el estado sólido, o sea, bajo la forma de hielo, requiere 80 calorías para poder fusionarse, ¿no? Y pasar del estado sólido al estado líquido. Y en el caso de la vaporización, cada gramo de agua que ya llegó a la temperatura de 100 grados
necesita que se le incremente una cantidad de calor de 540 calorías para que 1 gramo de agua en estado líquido pase al estado gaseoso, ¿no? Íntegramente. Si no le agregamos 540, le agregamos simplemente 270, entonces ya no se va a poder transformar el gramo total, sino la mitad solamente, ¿no? La mitad de calor, la mitad de masa, ¿no? Aquí, la masa y el calor van en relación directa, ¿no? Un ejemplo, ¿cómo es el caso del agua para los diferentes procesos? Suponiendo que tenemos 1 gramo de agua a la temperatura de menos 20 grados. 1 gramo de agua en el estado sólido, ¿no? Porque es la única posibilidad para que se encuentre a esa temperatura de menos 20. Entonces vamos a poner acá como punto de partida la temperatura menos 20. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al hielo a que alcance la temperatura de 0 grados, ¿no? En este proceso, en esta parte, lo que nosotros vamos a requerir es una determinada cantidad de calor que le vamos a llamar acá Q sub 1, ¿no? Y vamos a anotar acá cómo es que determinamos esa cantidad de calor, ¿no? Sería la masa por el calor específico y la variación de temperatura, ¿no? En este caso, la masa que tenemos, ya lo hemos anotado, es de 1 gramo. El calor específico del hielo es 0,5 y la variación de temperatura que en este caso se va a experimentar es de 20 grados, ¿no? Entonces, así es como estamos consiguiendo una cantidad igual a 10 calorías, ¿no? Entonces, tendríamos acá esa primera cantidad de calor. Una vez que la masa sólida de hielo ha llegado, acá estamos en el estado sólido, una vez que ha llegado a la temperatura de 0 grados, que es el valor máximo que puede tener la temperatura del hielo, entonces pasaría justamente a ejecutarse la transformación, ¿no? Una parte del sólido se va a transformar en líquido hasta que llega a este punto, ¿no? Para eso se requiere una cantidad adicional de calor que justamente nosotros podríamos llamar acá como Q sub 2, ¿no? ¿Cómo determinamos Q sub 2? Bueno, por medio del calor latente, ¿no? Sería simplemente M por L. ¿Cuánto de masa tenemos? 1. ¿Y cuánto es el calor latente de fusión? 80. Quiere decir esto entonces que necesitamos en este segundo caso 80 calorías adicionales, ¿no? Para que toda la masa de hielo llegue al estado líquido, pero siempre manteniéndose en la temperatura de 0 grados, ¿no? Una vez que hemos logrado eso, vamos a agregarle una cantidad adicional de calor que le vamos a llamar Q sub 3, y en virtud de esa cantidad de calor, ya ahora la masa de agua en el estado líquido podría llegar hasta la temperatura de 100 grados, ¿no? ¿Cómo determinamos esa cantidad de calor Q sub 3? Bueno, lo hacemos con la relación que nos dice que hay que multiplicar la masa por el calor específico y la variación de temperatura, ¿no? La masa sigue siendo 1, ¿no? En todo momento la masa no cambia, es constante. El calor específico del agua en el estado líquido es 1 y la variación de temperatura que vamos a producir aquí en este caso sería de 100 grados, ¿no? Entonces así obtenemos un resultado igual a 100 calorías, ¿no? Y luego, una vez que hemos llegado a los 100 grados de temperatura, tendríamos que agregar una cantidad adicional de calor para que la masa empiece a transformarse del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Como ustedes estarán viendo aquí en esta porción, estamos notando de que la temperatura en todo momento, al inicio y al final, se mantiene esa en un valor igual a 100, no varía, ¿no? Y esa cuarta cantidad de calor nosotros la podríamos determinar utilizando el calor latente en este caso sería de vaporización, ¿no? Entonces la masa que es 1 habría que multiplicarlo por 540. Y este resultado me está dando 540 calorías adicionales para la completa transformación, ¿no? ¿Qué cosa tenemos ahora? Ahora ya estamos aquí en este punto, ¿no? Y tenemos el gas a la temperatura de 100 grados. Pero luego tendríamos que elevar su temperatura hasta 120 grados. Para eso necesitaríamos una cantidad adicional de calor
que le vamos a llamar Q sub 5, ¿no? Y Q sub 5 lo vamos a determinar utilizando el calor específico, ¿no? La masa es 1, el calor específico del vapor es 0,5, igual que en el caso del hielo, y el incremento de temperatura que en este caso estamos produciendo es de 20, ¿no? Entonces, esto nos está dando un resultado igual a 10 calorías adicionales que tendríamos que agregar justamente para este procedimiento. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? A esta cantidad que nosotros tenemos acá le sacamos la mitad y me queda 10, que sería justamente la primera cantidad de calor que hemos utilizado, ¿no? Q sub 1 es igual a 10. Luego acá tenemos 80. ¿Por qué 80, profesor? Porque tenemos un solo gramo de hielo, ¿no? Entonces, el dato me dice que por cada gramo se necesitan 80 calorías. Entonces, yo ya sé que es 80 calorías acá. Y aquí para calentar el agua, que está a 0 grados, hasta 100 grados, se utilizan 100 calorías adicionales, ¿no? Una caloría por grado, ¿no? Que es justamente lo que nos está diciendo el calor específico del agua. Y una vez que hemos llegado a los 100 grados, en el proceso de vaporización, por cada gramo se utilizan 540 calorías, ¿no? Y a esta variación de temperatura que es de 20, le sacamos la mitad nuevamente y tendríamos así la posibilidad de hacer el conteo directamente diciendo así, ¿no? 540 más 100, 640, más 80, 720, 730, 740 sería la cantidad de calor total requerida para este proceso, ¿no? Inclusive nos podríamos atrever a poner justamente esto como un resumen, a modo de resumen, no como fórmula, ¿ya? Vamos a ponerlo así. A ver, la cantidad total de calor para un proceso de esta naturaleza se podría determinar de la siguiente manera, ¿no? Primero, la mitad de la temperatura inicial. ¿Por qué la mitad? Porque me dicen que la temperatura inicial está 20 grados bajo cero, ¿no? A eso le agregamos 80, que es para la fusión, luego 100, que es para llevarlo hasta que hierva el agua, y a eso le agregamos 540 calorías, ¿no? Más finalmente tendríamos acá que poner, mejor vamos a poner esto más cerquita, así. Primero le sacamos la mitad a la temperatura inicial y a esto le agregamos esta suma, ¿no? Y esta suma estamos viendo que es igual a 720. Y finalmente le tendremos que sacar la mitad también a la diferencia entre la temperatura final por encima de los 100 grados, ¿no? Esto sería válido, este resultado es válido para cuando la masa que tenemos es 1 gramo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no tenemos 1 gramo? Si no tenemos 30 gramos. Bueno, simplemente multiplicamos por la cantidad de gramos y ahí tendríamos el resultado total en una sola respuesta, ¿no? No estoy pretendiendo con esto no estoy pretendiendo decir que es una fórmula que hay que aprender, no, sino simplemente para que ustedes se enfoquen y se den cuenta de cómo es el proceso, ¿no? Cómo son los procesos así de sencillos. No hay que verlo así de esta manera, ¿no? Sino hay que verlo de manera global, o sea, el razonamiento tiene que ser completo. Bien, como una aplicación de esto vamos a calcular, según lo que me indica el problema, dos cosas. El calor específico de la sustancia que está en juego, que en este caso viene a ser una sustancia líquida, ¿no? Acá está una masa líquida que va a llegar hasta su temperatura de ebullición, que es 120 grados, temperatura de ebullición 120 grados, y luego se va a producir el cambio de fase, que en este caso se llama, como ya lo hemos indicado antes, vaporización, ¿no? Vaporización es el paso de líquido a gaseoso, ¿no? Entonces tenemos que determinar dos cosas acá. El calor específico, ¿ya? El calor específico lo vamos a determinar así. En el cociente de la cantidad de calor involucrada, dividido entre la masa y la variación de temperatura, ¿no?
Esto lo vamos a extraer del gráfico, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de calor involucrada para la masa líquida? Para la masa líquida el calor que se ha involucrado es de 300 calorías, ¿no? Ya. ¿Qué más debemos colocar debajo? La masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es de 100. 100 gramos, ¿no? Como está indicado acá. Y la variación de temperatura la estamos viendo acá, que de 20 a 120 se ha incrementado en 100 unidades. Entonces tendríamos ahí ese cociente, y acá lo único que tenemos que hacer es las respectivas operaciones. Por ejemplo, tendríamos que simplificar ahí y me quedaría 3 dividido entre 100 y eso sería 0,03, ¿no? En las unidades respectivas, que en este caso tiene que ser calorías por gramo y grados Celsius, ¿no? Esa sería la primera parte de la solución de este problema y a continuación pasaríamos a determinar el calor latente de la vaporización, del líquido, el paso de líquido a gas, ¿no? Entonces, para hallar ese calor latente, lo único que tenemos que hacer es dividir la cantidad de calor que se ha utilizado entre la masa que tiene la sustancia que cambia de fase, ¿no? Que en este caso es una masa de 100 gramos, ¿no? Pero ¿cuánto de calor se ha utilizado en la vaporización? Acá tenemos la vaporización. En este proceso la cantidad de calor que se ha utilizado está indicado aquí en el gráfico, ¿no? Y es igual a 500, ¿no? Es así como nos está resultando entonces el valor, a ver, igual a 5 ¿qué? Calorías, que es lo del calor, y debajo la unidad de masa, que es el gramo, ¿no? Que vendrían a ser las dos respuestas justamente que corresponden a este problemita, ¿no? Bien, si les gustó el video, denle like, no se olviden de suscribirse y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos colocando todos los días, ¿no? Sobre distintos temas de la física y compartan este video en las redes sociales también. Queda pendiente cómo podemos hacer para resolver estos problemas a simple vista también. Nosotros lo vamos a hacer en un próximo video. Nos vemos entonces.